Hola clase, soy Nicole Baker y hoy voy a hablar sobre mi experiencia y mi trabajo voluntario en el programa se llama Oasis Católico Santa Rafaela este semestre. Primero, un poco sobre el programa. Ah, Oasis es un programa después de la escuela para los estudiantes grados de pre-kinder a grado 5. Y todos los estudiantes son estudiantes de la escuela primaria, se llama JJ Harris. Y también todos los estudiantes son residentes de la comunidad de casas móviles, se llama Pinewood Estates. Y Pinewood Estates es solamente rodando 10 minutos de mi apartamento personal en el centro de Athens. Y mis responsabilidades diarias incluyen llegar a las 2:30 por la tarde y registrarme y preparar un plan de lecciones para mis estudiantes. Y desde al principio día he trabajado con los niños que tienen 4 años y las líderes del programa me dijeron que necesitaría hablar español para trabajar con ellos porque ellos acababan de llegar de México el verano pasado. Y las líderes del programa cada día enfatizan la misión del programa y es Sonado Corazones. Pero más sobre un día típico, nosotros trabajamos con cosas como las letras, escritura de las letras, los colores y los números. Algunos son ejemplos de actividades en las que trabajarían con mis estudiantes. Palabras cortas también son importantes. Y al principio tenía un poco de miedo con trabajando con estudiantes que hablaban un mínimo de inglés, pero en tiempo creció mi confianza y también vi un crecimiento en sus confianza en hablar en inglés. Y aprendí mucho sobre paciencia este semestre, pero yo recomiendo ser voluntario en Oasis porque es un uso del tiempo muy gratificante. Y finalmente en esta clase aprendemos sobre la comunidad hispana en Athens y también los inmigrantes. El 90% de los estudiantes en Oasis son inmigrantes de México, mientras 10% de los estudiantes son de otros países hispanos. Y los padres de los estudiantes tienen mucha gratitud para el programa porque muchas veces necesitan trabajar en el día y ellos enfrentan dificultades para ayudar a sus hijos con su tarea porque está en inglés. Y finalmente estoy agradecida por la oportunidad de ayudar a mi comunidad.